Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí en Dialogando con Alice. Hoy tenemos tremendo tema, ¿verdad? Vamos a estar trabajando el tema de la diversidad funcional en adultos. Nosotros tuvimos un tema similar con Carmen Warren, pero hablando más bien del área de los niños. Y esta noche tengo el placer de compartir con dos luchadoras, ¿verdad?, de los derechos de las personas con diversidad funcional. Y tenemos a Joyce Dávila, que es directora ejecutiva de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Bienvenida, Joyce. Buenas noches, gracias. Y tenemos también a María del Carmen Rodríguez Morales, que ella es consultora en inclusión y accesibilidad. Bienvenida. Saludos, buenas noches, gracias, un placer estar aquí. Antes de comenzar, quiero hacer, ¿verdad?, el disclaimer de que ellas están aquí en calidad de expertas, van a estar hablando los temas, ¿verdad?, que le corresponden. Ellas no están aquí porque ellas están apoyando mi candidatura o al movimiento, sino porque es una problemática social que se tiene que discutir para que a la hora de usted tomar decisiones, ¿verdad?, se eduque, pueda tomar entonces decisiones informadas y conscientes. ¿Ok? Así que voy a empezar con Joyce y me gustaría que Joyce nos hablara qué es la Alianza de Autismo, ¿verdad? Que a lo mejor hay gente que todavía no sabe qué es la Alianza de Autismo y las cosas que hacen, pero el conversatorio de hoy, el peso más bien es cuáles son las necesidades de las personas con autismo, en particular las personas adultas en Puerto Rico, en este caso con autismo, la política pública que se está llevando a cabo y qué es lo que ellos exigen. Así que te doy la palabra, Joyce. Bueno, pues buenas noches a todos. Nuevamente, gracias por la oportunidad y me encanta que el principio básico que debe hacer un legislador es escuchar al pueblo, escuchar a las personas que van a afectar a su legislación. Y ese es el problema más grande. Hacen legislación que impacta a nuestra población y a nosotros no nos consultan en ninguna etapa del proceso, sino que entonces cuando ya la someten, entonces es que tenemos que ir a opinar y entonces ya es tarde, ya el ego está comprometido, difícil cambiar las cosas y pasamos por las cosas que pasamos. Pero nada, voy a empezar con la Alianza de Autismo. La Alianza de Autismo somos una organización de padres de personas con autismo que nos unimos desde el 2004 para lograr de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo en Puerto Rico, porque éramos un grupo bien desconocido, es una condición que ha crecido exponencialmente, por lo tanto,
no era tan conocida antes como lo es ahora, pero tampoco entonces el sistema ha ido a la par para equiparar, ¿verdad?, ese crecimiento con la atención que necesita la población, y entonces pues que nos unimos como padres para hacer llevar la voz de las necesidades de la población. Yo soy la directora, la presidenta es la señora Yanela Santa Camacho, que también es maestra de autismo y madre. Y tenemos pues un grupo de padres voluntarios y otros voluntarios que se unen a nosotros para hacer las actividades que hacemos de concienciación, de recaudación de fondos, las camisas como la que tengo ahora, que es la que tiene el mapa de Puerto Rico, con la de autismo, etcétera. Y en términos de méritos de la alianza como tal, la punta de lanza de nosotros fue la creación de la Ley Vida. Fue una de las razones por las que nos unimos y estuvimos 6 años en reuniones de política pública. Hicimos 3 marchas hasta de 6,000 personas e hicimos una actividad frente a la legislatura, cerramos la avenida y todo para que aprobaran la ley que ahora mismo nos quieren enmendar para quitarle derechos a la población adulta en Puerto Rico que tiene autismo, que cada día somos más, porque los nenes ni se mueren de autismo, ni se quedan niños, se vuelven hombres y se vuelven mujeres con autismo sin oportunidades y sin servicios, lamentablemente. ¿Qué específicamente está pasando? Les quieren quitar los cuidados diurnos o los servicios de actividades diurnas que son el cuidado estándar en Estados Unidos para las personas de autismo moderado a severo y de otras discapacidades también, ¿verdad? De otras diversidades funcionales. Y el cuidado residencial, los padres de las personas con autismo no somos eternos. El autismo, a diferencia de otras condiciones, lamentablemente, la estadística de Estados Unidos es que aproximadamente un 10 a un 15% logra conseguir empleo. O sea que nunca se vuelven independientes la mayoría de ellos. Y los que pueden conseguir empleo como quiera, necesitan apoyos para vida independiente, muchos de ellos, etcétera, ¿verdad? Son muy pocos, ¿verdad? Es un 1, 2, 3% que son totalmente independientes como una persona típica. El resto siempre dependen un poco de su familia, pueden conseguir empleo, y la mayoría son dependientes de papá y mamá o del familiar que quede después de que papá y mamá fallezcan. Eso trae una gran preocupación, porque todas las madres nos preocupamos por nuestros hijos, ¿verdad? No importa qué, pero sabemos, ¿verdad?, que no vamos a estar siempre con ellos, y entonces si ellos necesitan de la asistencia de otra persona, ¿qué pasaría en ese caso? ¿O qué ustedes vislumbran? ¿Cómo tendríamos que trabajar? Por eso es que en Estados Unidos y la ley exige programas de respiro, apoyo a los padres, okay, porque las personas de autismo moderado a severo desarrollan otras condiciones concomitantes, depresión, fobia social, obsesiones, otras enfermedades de carácter mental, etcétera, que pueden pasar, agresividad, autoagresividad, y entonces es bien difícil que los padres puedan vivir 24/7 con ellos. Número 2, que la mayoría de las madres son madres solteras, lo cual hace más difícil cuando la mayoría de las personas con autismo son varones que le superan en su peso, en altura, en fuerza, etcétera. O sea que estamos hablando de una población que las madres y los padres se les hace difícil controlarla en algunos casos, que no tienen el respiro, no hay un programa de uno donde tú lo lleves para que salga del encierro, ¿verdad?, de estar en su casa 24/7, y además el día que ya tú no puedes ayudarlos, porque en realidad humanamente no puedes, por más que tú los ames y los quieras, no tienes un hogar o un lugar donde tú digas, aquí va a recibir los servicios que necesita, o si es una persona más independiente, aquí va a tener los apoyos para poder vivir con esos apoyos de una manera independiente, ¿verdad?, tomando en cuenta que está recibiendo ya lo que estaba brindándole la familia, pero en una vivienda independiente o con otras personas, ¿verdad?, que tienen las mismas necesidades o parecidas. O sea, no tenemos nada de eso
ahora mismo, ni siquiera en la ley que está prometiendo, que está sometiendo la Cámara de Representantes, para cumplir. Así que tenemos una situación, ¿verdad? ¿Y Para enmendar la ley. existe el personal para atender a estas personas adultas? O sea, con el conocimiento, las destrezas, las Hay actitudes. que adiestrarlo. Por lo tanto, exacto, que parte de lo que debería cubrir la ley es esa parte del adiestramiento, la especialización que debe tener esta persona para poder en efecto ejecutar correctamente las funciones. Bueno, eso es más como yo te diría que como para un reglamento. Obviamente, lo que dice la ley es, por ejemplo, que están quitando es que el Departamento de Vivienda Pública tiene la responsabilidad de crear vivienda asistida para las personas con autismo que necesitan apoyos 24 constantemente. Y lo otro que quita la ley es que, por ejemplo, al Departamento de la Familia tenía la responsabilidad de cuidado prolongado. Otra cosa que hacen es que sacan de contexto el cuidado diurno y no especifica que es para los adultos. Porque antes estaba en la sección de adultos y ahora lo pusieron bajo familia, pero no pone cuidado diurno de adultos. Que hay muchas cosas, ¿verdad? Que son detallitos, pero esos detallitos después se nos hace difícil conseguir que las leyes cubran. Y otra cosa que están quitando es la terapia conductual, las definiciones de terapia conductual. Eso no quiere decir que están quitando la terapia conductual, pero limita, porque ya estaban definidas y las están quitando. Claro. Y eso es otra cosa, otra ventaja, ¿verdad? Para nuestra población es que ya con esta ley nosotros logramos que ellos tuvieran servicios de terapia cubierta de plan médico. Cuando yo empecé, ¿verdad? Y las otras madres que llevamos ya muchos años en esto, si tú decías que tu hijo tenía autismo, no te le daban plan médico. Te aprobaban toda la familia y te rechazaban a tu hijo. O si ya ya estabas aprobado, te lo votaban o te daban una cotización astronómica por el diagnóstico de autismo. Ya está prohibido discriminar y cobrar más por nuestra población y además tiene una cubierta especial con Mi Salud, ¿verdad? Bueno, ahora es Plan Vital. Y además todos los planes tienen que cubrir las terapias médicamente recetadas o, ¿verdad?, recomendadas. De manera que eso ayuda a que los padres puedan tener y las facilidades de adultos, etcétera, que se puedan crear, puedan tener terapias incluidas allí. Igual los programas diurnos, o sea, es cuestión de tratar de cumplir con la ley que tenemos ahora, ¿no? Y no necesitamos que nos la enmienden, que nos quiten nada, al contrario, necesitamos que cumplan lo que ya tenemos. Obviamente, es importante decir que el proyecto de ley tiene otras enmiendas que sí eran buenas. El problema es que todas esas enmiendas, si tú las pones en una balanza, no pesan nada al lado de todo lo que quitan cuando nos quitan servicios esenciales como el de vivienda y cuidado diurno para las personas con autismo. O sea que por eso estamos ahora luchando, porque, vuelvo y repito, es un problema serio. Las familias no tienen apoyo, no tienen servicio, y cuando papá y mamá se ponen adultos ya mayores, no hay donde ponerlo, o sea, estamos, y cada día somos más. Yo te diría que allá en Puerto Rico hay por lo menos 10,000 adultos con autismo. No, y el problema es complejo porque no es solamente del cuidado, es que también tenemos un % limitado que realmente podría tener algún tipo de empleo, como dijiste ahorita, que también dependen de sus progenitores, ¿verdad? De sus cuidadores, en que de alguna manera puedan proveer las necesidades que tengan, porque aunque tengan, no sé, seguro social o cosas así, sabemos que eso no da en muchas ocasiones para mantener una persona. Sí, y si en Puerto Rico rehabilitación vocacional hiciera el trabajo que como corresponde para nuestra población, por ejemplo, la sombra, el shadow, ¿verdad? Un acompañante para hacer una transición. En Estados Unidos a veces están hasta un año acompañando a una persona, ayudando a acomodar el ambiente para que esta persona pueda integrarse a ese trabajo. Pero lamentablemente eso no lo hacen, y al no hacer eso, yo tengo personas bien funcionales, con maestría, ingenieros que pudieron sobrevivir a la universidad y graduarse, o sea, con buenas notas, con excelencia, pero no se adaptan porque no adaptan el ambiente a ellos, ni les dan la oportunidad a ellos de
de tener ese apoyo de un asistente que se necesita para que ellos puedan hacer esa transición. Y lamentablemente, si en Estados Unidos solo hay de un 10 a un 15% con los apoyos, tienen trabajo, pues imagínense en Puerto Rico, en que tú ves muchachos con bachillerato, que el rehabilitación les consigue trabajo de gondolero, hasta con maestría se de casos así. Y yo tengo, te estoy oyendo y tuve unos pacientes y la realidad es que eran bien funcionales como tú dices y laboran, pero laboran porque sus padres se comprometieron, prácticamente se retiraron de su empleo para ser los gerenciales o los administradores o los acompañantes, como estás diciendo, de sus hijos para que ellos pudieran laborar. O crear un negocio. Exacto, pero esa no es la realidad de todos tampoco, porque pues estas personas, ¿verdad? Dentro de todo tendrían otro tipo de accesos que no todos tienen y no podemos entonces perjudicar a unos por otros. Esas son cositas importantes, pero me vienen a la mente yo oyéndote dos casos que sé que son así. Y he tenido estudiantes, como tú dices, brillantes, que terminan con muy buenas notas, pero después de eso, ¿qué pasó? O sea, no tenemos nada que entonces esta persona pueda demostrar, ¿verdad? Las destrezas que tiene, porque las tiene. Es correcto. Son muy buenos cuando tú los pones a hacer las cosas. Así que tenemos que pensar en que nosotros todos en sociedad tenemos que vivir, ¿verdad? Lo que queremos, y después María nos va quizás a clarificar el punto, pero la inclusión es importante, ¿verdad? Que todos convivimos aquí, así que tenemos que tener las mismas oportunidades. Y lo que estás diciendo es que de cierta manera, en vez de darle el acceso y la oportunidad, lo que estamos es quitándole el acceso y la oportunidad para quitando leyes que ya estaba legislado, que lo próximo era la lucha para que se logren las cosas. Que inclusive hay un comité timón de autismo que se ha estado trabajando, pero se han concentrado básicamente en intervención temprana, diagnóstico que antes no teníamos, que por lo menos ya los tenemos, y en la parte de educación continua, que son las enmiendas más importantes que tiene la ley. Porque al principio cuando se hizo esta ley, lamentablemente se pusieron unos parámetros muy agresivos de requisitos de educación continua para los profesionales. Y entonces pues se está poniendo mucho más realista ahora. Pero lamentablemente pues mezclaron, o sea, para decirte más, nadie reclama la autoría de esas enmiendas. La representante no dice quién fue que las trató de hacer. O sea, que estamos hablando de que yo le digo las enmiendas nefastas, ¿verdad? Están tratando de quitarnos unas cosas que son esenciales y que no son negociables. Inclusive, la ley federal los manda a hacerlas, pero tenemos que tener una ley completa que vaya desde la niñez a la adultez y que cubra las necesidades reales. O sea, que no podemos engañarnos creyendo que estamos haciendo algo bien con aprobar una ley que no resuelve. O sea, una enmienda a una ley que ya estaba mejor que la enmienda. Joyce, ¿y qué tú le pedirías al gobierno? A quien salga electo en noviembre, que esté ahí, ¿qué se supone? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se supone que se haga? Mire, nosotros le diríamos que se ponga en el lugar de nuestras familias. El autismo se espera que en unos años sea uno de cada 15 varones. O sea, todos vamos a tener una persona con autismo en nuestra familia. Y es bien importante darles el apoyo a las familias y darles las oportunidades a estas personas de que tengan una vida plena dentro de sus capacidades. Si necesitan servicios y apoyo 24/7, que lo tengan. Y si pueden ser independientes, que se les den las herramientas para hacerlo. Pero los padres vivimos en una angustia tremenda, pero es horrible. Pensar ahora mismo con el virus, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué le puede pasar a nuestros hijos? Es bien fuerte y que quisiéramos que vivieran un día en nuestros zapatos, que vivan un día en casa de una familia con un hijo con autismo que se pone bien difícil y no lo pueden manejar, que lo tienen que llevar a hospitalizar, etcétera. Y no es por una enfermedad mental, es que tienen una condición y el ocio es terrible. O sea que la vida de las familias con autismo es bien difícil, bien retante, bien comprometida y les pedimos ayuda, les pedimos los apoyos que por ley y por derechos humanos
necesitamos la familia y necesitan nuestros hijos. Tienes una pregunta por aquí, ¿cómo lidian los padres con niños con autismo, con los vecinos, con las otras personas que no conocen, no saben lo que es autismo y no saben que esa es parte de las conductas normales de ellos? En mi caso, ha sido básicamente educando. Aquí en casa hay hasta una bandera afuera que tiene el logo del autismo. Conociendo, que nos conozcan y que sepan que somos buenas personas, que no es que estamos maltratando a nuestros hijos, es que nuestros hijos pues tienen unos episodios, ¿verdad?, en que gritan, ¿verdad?, o situaciones, ¿verdad? También lo hacemos para concienciar, por ejemplo, porque ellos también son sensibles a los ruidos, no a sus gritos, pero sí a los ruidos ambientales. Y tratamos también de que la gente lo entienda para que no abusen, ¿verdad?, con la música, etcétera. Y ese es un problema bien grande que tenemos con las familias. Pero lo ideal es educar a las familias, explicarles esto del autismo. Va a haber situaciones en que va a aparecer, ¿verdad?, que la persona está siendo maltratada, pero no lo está haciendo, es que gritan. Es que gritan. Tienes otra pregunta por aquí. El proceso de transición de los niños con autismo de la escuela a la universidad o a un centro para que aprenda algún tipo de labor, ¿cómo es? Fatal. La transición para ir a la universidad se supone que empiece desde una evaluación en la escuela. Creo que desde los 14 o 13 años ya se supone que lo fueran preparando y que en la misma escuela fueran, si era para una destreza técnica, pues que ya fueran a una escuela vocacional. Lamentablemente las escuelas vocacionales por regla general no aceptan a las personas con discapacidades, así que lo cual no entendemos, ¿verdad? Porque si para alguien deben ser las vocacionales, es para las personas que tienen menos capacidad de tener empleos tradicionales, de lo que llamamos tradicionales, ¿no? Lamentablemente tampoco hay grandes oportunidades de adiestramiento después. Por ejemplo, sé que existe MAVI, que es el Movimiento de Vida Independiente, que adiestra a las personas. Nosotros tenemos un proyecto pequeño que se llama el Proyecto Meta, que es Misión, Empresarismo y Trabajo para adultos y adolescentes con autismo, que tiene alrededor de 16 participantes. Pero vuelvo y repito, es un proyecto pequeño. Necesitaríamos muchos más porque en realidad nuestros jóvenes no se quieren ir, los que están en Meta no se quieren ir, porque es la única salida, es la única oportunidad de aprender, de compartir, de hacer algo. Y en términos para la universidad, sé que rehabilitación vocacional se puede lograr que pague asistentes que pueden ir a acompañar a la persona en la universidad, etcétera, pero pues tienen que gestionarlo con evaluaciones, recomendaciones, etcétera. Si alguien quiere orientarse, la ayuda de la alianza, ¿dónde se comunica? ¿Qué tiene que hacer? Pues mire, bien fácil. Van a alianzaautismo.org y ahí ustedes van a ver listados nuestros líderes principales que con sus teléfonos y por área de la isla. También tenemos páginas en Facebook. Alianza de Autismo de Puerto Rico es nuestra página principal con más de 40,000 seguidores. También tenemos el grupo de apoyo mundial que lo consiguen en Facebook como Alianza de Autismo de PR, de Puerto Rico abreviado, -- Grupo de Apoyo Mundial. Ahí es el mejor lugar para hacer preguntas de cualquier tipo ¿verdad? de tratamiento, de terapias, de médicos, de lugares que dan servicio a nuestra población, porque tenemos familias de toda la isla que le pueden decir, ¿verdad? Dar esa información y apoyo. Esos son los lugares principales donde nos consiguen. Y el email, que es alianza. Por las preguntas me doy cuenta de que hay gente que todavía necesita mucha información y apoyo, ¿verdad? Con sus familiares con autismo. Así que si son nuevos, nosotros tenemos un documento, un librito que se llama La Infoguía. Okay. La pueden conseguir en alianzaautismo.org y eso es como un blog y tiene una columna a mano derecha. En esa columna usted va bajando y dice enlace gratis para la Infoguía, enlace gratuito y pulsan ahí.
y la consiguen. También en alianzaautismo.com, que es nuestro website de venta, hay una parte que dice sobre el autismo y ahí puede bajar la infoguía gratuitamente también. Por el momento necesitamos que la gente escriba y llame y pida que veten el proyecto 1525. Sí, llamen a Fortaleza, a la Oficina de Asesores Legislativos, y le pidan que vete el proyecto 1525 de Educación Especial que vence para el 25 de julio, el 1945 también que lo vete la gobernadora, porque es dañino también. 2 proyectos muy dañinos que salieron sin avisar. Pues ese es el poder del pueblo, ¿verdad? Que entonces nos unamos porque el poder está en las manos de la gente. Si están legislando leyes que nos afectan, pues nosotros tenemos derecho a llamar, a exigir y a pedir que esa ley no pase. Así que tenemos que apoderarnos de eso y en este caso ayudar a la Alianza de Autismo y solicitar ese veto. Muchísimas gracias. Los teléfonos, las redes y todo, ¿verdad? El hashtag es se nos va la vida. Se nos va la vida. Se nos va la vida. Aparte de Wanda Vázquez Garcet y aparte de BTPL 1525. Muy bien. Pues ahora vamos a estar con María del Carmen. Y María, pues María tiene muchos temas que nos puede tocar, pero la realidad es que tendríamos que estar varios días aquí. Tengo que decirle a las personas que la promoción tenía a David, ¿verdad? Figueroa, el doctor David. Él tiene una situación personal que tuvo, ¿verdad?, de emergencia muy importante que tenía que atender, así que le dimos el espacio, pero María es excelente, yo la conozco hace tiempo, y entonces ella nos va a estar hablando, igual que lo hizo Joyce, de las necesidades de las personas, ¿verdad?, con diversidad funcional, con los adultos particularmente, ¿verdad?, porque ya habíamos hablado de los niños, qué es lo que entonces necesitan, qué es lo que hay que hacer. Creo que hay 2 o 3 puntos parecidos a lo que Joyce, ¿verdad?, trajo. Sí. Sí, eso es así. Ciertamente el doctor David Figueroa no lo puedo representar porque David Figueroa es David Figueroa, pero hemos unido esfuerzos en lo que es la organización CATFI, que va dirigido a los derechos de la población adulta con diversidad funcional y tenemos, ¿verdad?, una lucha constante con los derechos de la población. Ciertamente, como dice Alice, tengo mucho que puedo hablar y puedo estar aquí varias horas, pero quiero resaltar ciertos aspectos de las necesidades y de los retos de la población con diversidad funcional. Hablo de todos, ¿verdad? Toda persona que tenga algún tipo de discapacidad, impedimento o diversidad funcional. Coincido con Joyce con la situación del empleo, coincido con Joyce con la situación de la vivienda asistida, que lamentablemente aquí en Puerto Rico hablamos de viviendas asistidas para las personas de edad avanzada cuando vivienda asistida es un recurso idóneo para los adultos con diversidad funcional. Un ejemplo, en mi caso particular, yo soy una persona que utiliza silla de ruedas porque tengo una condición neuromuscular que es progresiva. Yo me meto donde sea, yo hago lo que sea, pero necesito el apoyo para ciertas actividades del diario vivir. Así que en mi caso tengo la dicha de tener un gran esposo, tengo una dicha de tener una familia espectacular, pero si yo quiero ser independiente como lo soy ahora, yo voy a necesitar una vivienda asistida, un recurso que me brinde apoyo. Así que yo menciono y resalto la situación de vivienda, la situación que tiene que ver con la educación postsecundaria. Creo que alguien preguntó con respecto a lo de transición. Quiero mencionar 2 aspectos importantes. Las vocacionales aquí en Puerto Rico, igual que Joyce, no me pregunten por qué, tienen unos espacios limitados para estudiantes de educación especial. La primera vez que yo leo la regulación, me cuestioné, ¿verdad?, como consejera escolar, y tiene unos espacios muy limitados para estudiantes de educación especial, así que se hace más difícil que los estudiantes puedan entrar. Otra de las cosas es el acceso a la educación postsecundaria. Es clave, tanto por la guiada como la acta de rehabilitación, los acomodos razonables y el acceso igual
para los estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. Necesitamos que las instituciones sigan siendo, ¿verdad? Sé que algunas están trabajando excelentemente, pero tienen que ser, ¿verdad? Tienen que enfocarse en poder tener un buen manejo de lo que tiene que ver con los acomodos razonables, que se pueda dar esa educación que esos estudiantes necesitan. La parte de empleo, ay, Dios mío, qué arduo y difícil. Déjame interrumpirte con los acomodos. Vas a ir a la parte de empleo. Sí. Pero a mí me resulta, ¿verdad?, cuestionable, y lo digo como profesora universitaria, que cuando llegan los estudiantes con diversidad funcional a la sala de clase, yo veo las mismas recomendaciones para atender. Entonces me debe, ¿verdad? Tengo que sacar como una banderita roja, porque en el caso mío, pues yo obviamente sé las diferencias entre una y otra, pero esa soy yo por mi preparación, pero eso no necesariamente, ¿verdad? Otro profesor no es el área de expertise. Entonces, ¿en dónde estamos fallando? Que esas recomendaciones son como hasta genéricas, porque te las podría hasta nombrar. Tiempo adicional, uso de grabadora, repetirle las instrucciones y sentarlo al frente. Dime en qué eso podría ajustarse, ¿verdad? Por ejemplo, un caso como el tuyo. Exacto. Mira, yo ciertamente Tú necesitarás un espacio, pero no necesariamente tiene que ser al frente, o sea, ni tiempo adicional necesariamente. Ni tiempo adicional. Y qué bueno que traes ese aspecto. Voy a tratar de hablarlo ¿verdad? Brevemente, pero los acomodos razonables tienen que ser trabajados con evidencia actualizada de la diversidad funcional y por un profesional capacitado. El profesional capacitado, y no porque yo lo sea, es el consejero en rehabilitación. El consejero en rehabilitación trabaja con las limitaciones funcionales y las capacidades residuales de una persona basado en esa información. Se supone que no sea un copy-paste, porque si tú ves, y no solo las limitaciones y las capacidades, sino es ver ese ser humano en su todo, porque puede haber otra persona que tenga el mismo diagnóstico que yo, pero jamás va a tener las mismas necesidades que yo. Así que es importante que ese proceso evaluativo de acomodos razonables sea por un profesional capacitado y con conocimiento. Y otro aspecto es que tienen y pueden ser cambiantes. Si usted ve que tiempo adicional no es efectivo, pues quizás el hecho de cambiar el formato del examen puede ser más factible que tiempo adicional, que el profesor se tenga que quedar quizás 2 horas después, siendo un poco exagerada, que a lo mejor si se hace de otra forma, el estudiante puede funcionar perfectamente. Igualmente, otra cosa que me está ocurriendo, yo soy consultora, así que yo recibo llamadas y contactos de estudiantes, igual de instituciones. Los acomodos razonables no necesariamente se ajustan a lo que usted quiere que se ajusta a ese ser humano. Así que porque usted no conoce ese tipo de acomodo razonable, no significa que no exista, porque se basa en las necesidades particulares de ese ser humano y se puede ir ajustando. Así que puedo decir más cosas, pero a grosso modo, estos son, ¿verdad? De este aspecto de los acomodos razonables basado en las necesidades particulares. No, y me imagino que trasladar eso al mundo laboral es caótico entonces. Pues mira, sí y no, ¿verdad? Okay. Porque una de las cosas aquí claves es cómo tú tú conoces ya lo que es ese ser humano. Y hay muchas personas que quizás de a grosso modo tú dices, mira, en el escenario educativo va a necesitar un lector, va a necesitar esto, va a necesitar lo otro. Pero cuando va al escenario laboral, un ejemplo, en el caso de una persona que estudie diseño gráfico, pues quizás cuando el profesor le está dando todas las instrucciones y todos los procesos, pues quizás necesita un apoyo. Pero cuando ya tú sabes cómo hacerlo, tú puedes tener tu lista de paso 1, paso 2, paso 3. Tu jefe te puede enviar todas las mañanas un correo electrónico de la tarea 1, tarea 2, tarea 3. Tú puedes ver videos o tutoriales que te den support. O sea, que realmente es como nosotros pensamos en que
yo le defino claramente esas tareas a ese individuo y cómo las podemos ir ajustando. Pero otra cosa importante es que la persona tiene que tener la capacidad para poder realizar lo que son las funciones esenciales del puesto. Existen recursos, existen información que te resalta que muchas veces lo que pensamos de que, ay no, esa persona no va a poder hacer nada, muchas veces lo que necesita es una que otra modificación que no es onerosa ni que es compleja, y igualmente la pueden contactar y yo les colaboro en esa parte. ¿Y cuál entiendes tú que entonces es el problema principal para que ustedes tengan un % tan bajo de empleabilidad? Si realmente lo que me estás explicando es algo bastante simple, ¿verdad? Con de conocimiento lo tenemos, pero ¿qué es lo que tú ves o lo que ustedes entienden que ocurre? Falta de educación, discrimen, asumir la realidad. ¿Cuántas veces yo he ido a entrevistas de trabajo que por el hecho de tener yo una silla de ruedas la gente se desfigura? Hasta que yo empiezo a hablar y demuestro que tengo las habilidades. En un momento dado, a mí hasta me mencionaron, wow, yo cuando te vi por primera vez, jamás pensé que iba a poder manejar todo esto. O sea, cómo la falta de educación, cómo los estereotipos, el discrimen hacen que... Y la realidad es que si miramos datos estadísticos, si miramos la información de lo efectivo, de lo responsable que es un empleado con diversidad funcional, se evidencia que el mayor compromiso lo tiene la población con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque le estás dando una oportunidad, han estado hartos, como digo yo, de ser discriminados y tienen un compromiso bien valioso. Lo importante es cómo las empresas sacan a un lado esos estereotipos y esos prejuicios, se educan para conocer cuáles son esos acomodos que necesita esa persona ¿verdad? Y trabajarlo. Y quiero mencionar también otra de las situaciones relacionadas a empleo que las personas con diversidad funcional tienen muchas dificultades, es el transporte aquí en Puerto Rico. Tú quizás puedas tener una súper buena oferta laboral, pero utilizas una silla de ruedas o no puedes manejar porque tienes una diversidad funcional visual o tienes alguna, ¿verdad? Tienes dificultad para controlar lo que es tus emociones y lidiar, ¿verdad? En estas carreteras de Puerto Rico. ¿Cómo entonces conseguir una transportación accesible? Si utilizas una silla de ruedas... Bueno, lo que pasa es que el problema de transporte yo creo que es general, es para todo Puerto Rico, ¿no? Definitivamente. Para todo el mundo, es horrible. Definitivamente. ¿Y cómo eso limita entonces las oportunidades laborales? Porque quizás a diferencia de otra persona sin diversidad funcional física, se puede montar en el PON del compañero de trabajo que lo puede llevar todos los días a trabajar, pero en mi caso no me puedo montar en cualquier lado. No, y me imagino que ahora con la orden ejecutiva que la AMA se paraliza, que tiene un área que se supone que le dé servicios a ustedes, pues los que tengan que ir a trabajar, ¿cómo hacían eso? Mira, tuvimos la situación de que ya mi viaje se activó por las luchas de CADFI, porque debo hacer la salvedad, igualmente con apoyo de la Defensoría, para que entonces se incluyeran los servicios esenciales, que era farmacia, supermercado, etc. Cuando hacen la próxima orden ejecutiva, la orden ejecutiva establecía que no había limitación, ¿verdad?, del servicio, pero cuando hacemos gestiones para solicitar el servicio, nos dicen no, porque hasta que AMA no empiece a trabajar, nosotros no vamos a llevarlos a trabajar. Así que seguimos insistiendo, seguimos apoyando y haciendo movimientos para que eso se pudiese hacer. Porque de primera instancia no se hizo, aunque la orden ejecutiva no tenía ninguna regulación. Así que, como en estas situaciones de emergencia, lo poco que tenemos, que son leyes de hace años, porque esto de la transportación accesible es ley federal, se le dan fondos federales a Puerto Rico para estos servicios de transporte. Lo de empleo, la Administración de Rehabilitación Vocacional es una agencia que recibe fondos y tiene que brindar los apoyos, tiene que hacer todos los procesos para poder fomentar la inclusión a las personas en el ámbito laboral. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, que tenemos que aprender de muchos países, porque yo he visto, por ejemplo, grandes diseñadores de moda que tienen diversidad funcional, abogados, médicos, he visto que han hecho restaurantes, ¿verdad? Han hecho de todas las áreas, tendríamos que nombrarlo, porque la realidad es que en todo.
Y tengo que traer, por lo que tú dices, ¿verdad? En mi oficina tenemos una persona que tú conoces que tiene pérdida visual y yo reconozco, o sea, miren, ella es nuestra memoria. Hay cosas que yo no recuerdo, que no sé hasta dónde las puse, ¿verdad? Yo veo y ella me dice, lo pusiste allí o eres el expediente tal, o sea, tiene esta retentiva y es como tú dices, bien responsable, hasta desde su casa nos llama, nos da seguimiento, que quizás esa visión, ¿verdad? Ese estigma que tenemos y el discrimen que estás hablando, tenemos que analizarlo como sociedad porque no es real. O sea, si tú no le das el espacio y la oportunidad de que se demuestre que la persona puede hacer las cosas, pues no es real. Igual en el área empresarial. Sí. Que pueden ser grandes empresarios. Yo conozco uno aquí en Puerto Rico que es dueño de un negocio que vende pollos y papas y qué sé yo, y tiene diversidad en el área física, ¿verdad? De movilidad. Bueno, pues, pero es un empresario y es un empresario exitoso. Así que esto es cuestión de ver cómo uno podría ayudar a que las personas encuentren esa meta que quieren llevar a cabo y los accesos y las oportunidades. Mira, tengo aquí que Marta Cruz dice, muy de acuerdo, actualmente mi hijo con diversidad funcional está en la universidad y actualmente le están violando los derechos por los acomodos. Lamentablemente no tenemos abogado que lo pueda asistir por nuestros escasos recursos. ¿Qué tú le tendrías que decir a ella? Primeramente, el aspecto es con la institución. Todas las instituciones deben tener algún proceso de, podemos decirle, querellarse con respecto a lo que son los acomodos razonables y cualquier situación que sea, ¿verdad?, hacia un estudiante. Ese sería el principal caso, ¿verdad?, la principal alternativa. La segunda, me pueden escribir por correo electrónico y yo gratuitamente puedo brindarle una consultoría general de paso 1, paso 2, paso 3. E igualmente es bien importante, y esto lo mencioné ahorita, es cómo ustedes pueden tener toda la evidencia posible para poderlo, ¿verdad?, sustentar toda esta información e igualmente identificar si realmente la persona que está tomando decisiones tiene los conocimientos que debe tener para que se pueda hacer los acomodos. Y otra cosa bien importante, los acomodos no son beneficios, no son privilegios. Cuando nos sacamos de la mente que los acomodos razonables son privilegios y son beneficios, las cosas van a funcionar y vamos a ser realmente inclusivos. Aquí tú no le está haciendo un favor a nadie, usted está propiciando que esa persona esté en igualdad de condiciones que otra persona. Equidad. Simple, Gracias. sencillo. Bueno, la gente no sabe, pero ahorita yo le pedí un acomodo a María, porque María habla bien rápido y yo escribo más lento, así que no estábamos pareadas y tuve que decirle con calma para que me dictara. Así que esto es cuestión de que todos tengamos, ¿verdad?, las mismas oportunidades para poder hacer las cosas. Hay unos que lo hacemos más rápido unas cosas y otros que no, bueno, pero todos podemos hacer. Yo creo que esa parte es importante. Creo que te habías quedado en la parte de empleabilidad, porque hablamos de vivienda, hablamos de la universidad. Sí, también la parte, ya mencioné los acceso educativo, la parte de los proyectos de emprender, como muchas veces no vemos una persona con diversidad funcional como un empresario y quizás los proyectos empresariales están limitados a que tienes que tener estas capacidades o tienes que hacer esto. No. Como quizás ese mismo padre, esa misma madre puede ser un apoyo. Yo siempre hablo de apoyos, ¿verdad? Las personas con diversidad funcional muchas necesitamos apoyo, no necesitamos cuidadores necesariamente, es un apoyo para yo poder cumplir lo que yo deseo hacer y lo que yo tengo la capacidad de hacer, pero necesito un apoyo. Otra de las cosas es que no voy a abundar mucho, pero es el tema también de sexualidad, que lo dejamos y lo seguimos arrastrando sin dar educación sexual y después tenemos hijos cuando son adultos y nos vemos claro, estigmatizados y todo ese andamiaje que es con respecto a ese tema. Así que esos son principalmente los retos. Ciertamente tenemos leyes federales que van sobre las estatales, que cubren vivienda, que cubren transportación, que cubren empleo, que cubren el aspecto de la educación inclusiva, que cubren lo que son los acomodos razonables. Me falta el otro aspecto, la accesibilidad.
cubierto por la ley ADA, las leyes las tenemos, necesitamos que se ejecuten. Y si usted no tiene conocimiento para ejecutarla, busque personas que tengan conocimiento, que tengan compromiso de compartir ese conocimiento. Igualmente la población con diversidad funcional estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias y ser de apoyo para que se pueda lograr esa real inclusión que tanto hablamos y que todavía nos falta demasiado. Bueno, yo creo que para ir cerrando, el punto que ambas han traído, ¿verdad? Varios puntos que son bien importantes. Primero, que cuando vaya el legislador, ¿verdad? Vayan a tomar decisiones con respecto a las personas con diversidad funcional, el primer paso debe ser hablar con los grupos y las personas, ¿verdad? Que trabajan y atienden esta población, porque obviamente tomar decisiones desde afuera no resuelve problemas, crea problemas, pero no resuelve problemas. Así que tenemos que tener esa visión como punto uno. Y lo segundo que nombraron es que ya existen las leyes, o sea, aquí no hay que seguir creando leyes. Y los legisladores tienen la impresión, que ahorita lo estábamos discutiendo, que tú eres mejor legislador si haces un montón de leyes. Mire, hacer leyes al garete, igual que todo lo que uno hace al garete en la vida, tampoco significa que usted lo esté haciendo correctamente, ¿verdad? Porque carece de calidad y carece de esencia de para qué sirve eso. Vivimos en un país que tiene demasiadas leyes. Nosotros tenemos demasiadas leyes. Lo que le falta es que las cumplan, que por lo menos se las lean, ¿verdad? Para que sepan. Y si no, bueno, pues que le pregunten, para que sepan lo que es y no estén escribiendo sobre lo que ya está escrito. O sea, está lloviendo sobre mojado. Y en el caso de Joyce, en vez de arreglar o mejorar la situación, estas leyes que están, ¿verdad?, tratando de impulsar, le quita derechos adquiridos. Y entonces no tenemos un país realmente equitativo, accesible, de oportunidades, si estamos quitándole derechos a las personas, ¿verdad? Temas importantes que ustedes dos cubrieron aquí es la empleabilidad. Y hay fondos, y hay recursos, y hay medios para mejorar que ese % de empleabilidad, ¿verdad?, mejore. Así que tendríamos que ocultar por qué eso no se está dando. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta área no está. Lo de la vivienda asistida, que es bien importante, me pareció que Joyce en eso fue, ¿verdad?, bien directiva. Bueno, porque tú llegas a tu vida adulta y como todo adulto también quieres ser algo independiente, aparte de que tus padres no van a estar contigo todo el tiempo. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esa transición? Y de hecho hay países que esa transición empieza hasta desde niños, para que cuando lleguen a ser adultos realmente tengan una vida independiente. Así que eso también tendríamos que empezar como que a mirar otros sistemas, porque hay sistemas que lo trabajan bastante bien. Los acomodos según las limitaciones funcionales y no el copy-paste que dijo María, que me consta, yo lo he visto. El transporte que sea accesible. Y ahí quizás tendríamos que ver, porque en cuestiones de horario los limitan, porque ese transporte no está 24/7 y hay personas que pueden conseguir trabajo de noche, por ejemplo, entonces no pueden trabajar porque no hay transporte para ellos. Sí, y si vives fuera del área metro, la transportación, no todos los municipios de Puerto Rico tienen transportación accesible. Y como bien dices, muchos de estos están limitados en horario y en actividades a hacer. Si te quieres ir a janguear, pues la posibilidad es muy poca, por muchos, ¿verdad? De lo que conocemos como paratránsito, que son los municipios que tienen las guaguas accesibles. Así que es sumamente limitado. No se O sea que de alguna manera el Estado también le limita a ustedes el tener una vida plena, porque si te están poniendo el horario, el lugar, o sea, es una limitación externa que adicional. Adicional, exacto. La educación inclusiva, que me parece que la trabajaste, María, muy bien, aunque eso es un tema que yo creo que hay que tocarlo todos los días, la accesibilidad y la sexualidad, que aunque aquí no lo tocamos, ¿verdad?, de lleno, es un tema bien importante y que hay que trabajarlo, ¿verdad?, con todos, para que puedan tener una vida plena en el área sexual y salir del estigma y de esta visión de que porque tienes diversidad funcional no eres un ser asexual, y eso no es correcto. Y hay maneras de poder trabajarlo.
Y hay otro aspecto que a lo mejor no lo están considerando, pero la sexualidad en las personas con discapacidad severa, pues también es un problema que los papás necesitan orientación y apoyo para manejarlo. O sea, que no es solo, ¿verdad?, que la persona también tenga una vida plena sexual en los que lo puedan tener, sino los que están solos en su casa, que no hay posibilidad de que tengan pareja, etcétera. Pues hay que darle las herramientas a los padres y el adiestramiento conductual para que las conductas que hagan en su casa o cuando salgan sean las apropiadas. Claro. De la forma apropiada. Eso necesita educación sexual. Y sí. Aquí hay que con la educación sexual no para las personas con diversidad funcional, sino para todo el mundo. Entonces ahí también tenemos unas limitaciones que tenemos que traspasar. Quiero que María, cuando puedas, nos deje tu correo electrónico porque le dijiste a la madre que te escribió para que entonces te pueda conseguir. Y entonces, Joyce, repetimos el veto a la ley ahorita y cómo consiguen la Alianza de Autismo para que entonces podamos seguir apoyando lo que están ustedes haciendo. María. Sí, me pueden conseguir por las redes sociales como María del C. Rodríguez Morales y el correo electrónico es mariadelc.mrc@gmail.com e igualmente por las redes sociales me pueden enviar un mensaje privado, siempre, ¿verdad?, trabajando con lo que es la real inclusión a la diversidad funcional. María del C. .mrc@gmail.com. MRP de Pedro. C. C de casa. MRC de casa. Ah, sí. C de casa. Sí. Ah, ok. Estoy aquí apuntando, yo también. Muy bien. La información de la Alianza de Autismo, el email es alianzaautismo@gmail.com y los websites alianzaautismo.org, que ahí están los teléfonos de todas las líderes, y alianzaautismo.com, si quieren bajar la infoguía, la consiguen sobre el autismo. También en alianzaautismo.org la encuentran. Bueno, pues me resta decirle a todo el mundo que gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de tenernos a nosotras tres aquí en esta discusión. Que recuerden que estos conversatorios son educativos. Yo he decidido que mi campaña política es una que es educativa, porque lo que pretendo es que las personas voten informadamente y con conciencia. Si cambiamos la manera en que votamos, también podemos desarrollar el país. Así que haga su análisis, estudie, háganos las preguntas. Si me las hacen llegar, yo se las hago llegar a ellas. La semana que viene tenemos un tema bien interesante. Vamos a estar hablando sobre el gobierno desde lo social. Y tenemos al trabajador social Lariemila Licea, al doctor Eduardo Lugo desde el área de psicología. Tenemos, tengo que buscar el nombre porque ahorita me lo dieron hace poquito. Tenemos para trabajar el punto de la espiritualidad, tenemos a Tania Rosario de Taller Salud, así que no se lo pierdan porque vamos a tocar el área que quizás el gobierno se le olvida tocar. Ellos tocan la economía y otras cosas, pero se le olvida la parte social. Y así que vamos a estar la semana que viene. Los espero a las 7:30 como siempre. Buenas noches.